Jesús dio los panes a los discípulos y los discípulos se los dieron a la gente. Es muy frecuente que Dios no quiera intervenir directamente en nuestra vida, sino que Dios quiere intervenir a través de los demás. Eso se llama las mediaciones. Y por eso Dios interviene pues, a través de sus ministros, de sus discípulos, pues, del Papa, por supuesto, de los obispos, de los sacerdotes, y en el caso familiar, pues Dios interviene a través de los padres, en la parroquia de los catequistas. Es decir, no esperemos que Dios venga un día y nos haga una revelación, se nos aparezca y escuchemos una voz con toda claridad que nos diga, quiero esto, te voy a dar lo otro, no, sino que Dios se sirvió de la carne de Cristo. De hecho, los judíos contemporáneos a Jesús tuvieron que aceptar que a través de ese ser humano Dios se estaba manifestando. Tuvieron que hacer un acto de fe de que en la carne de Jesús se estaba expresando la plenitud de la divinidad. Pues el mismo acto de fe tenemos que hacer nosotros, y es que a través de los discípulos de Jesús se nos dan los dones, se nos da la Eucaristía, se nos da el perdón de los pecados, se nos da pues la penitencia, se nos da tantas cosas que son tan necesarias. Y por eso no creo que sea bueno el querer que Dios pues directamente nos dé sus gracias. Hay gente que dice, yo no me confieso porque me confieso directamente con Dios. Pues qué cómodo, di mejor, no me confieso porque me da vergüenza de contarle a un ser humano mis fragilidades. Yo la misa no me hace falta porque me relaciono directamente con Dios. Es una excusa. Dios ha querido, y está claro en el Evangelio, ha querido regalar sus gracias, dar sus dones a través de los demás. Y eso es un acto grandísimo de humildad. Eso es que no somos como repúblicas independientes en las que cada uno intenta pues vivir su vida sin contar con los demás. No. Dios quiere que necesitemos de los demás, como los demás nos necesitan a nosotros. Porque en definitiva Dios quiere la humildad. Dios quiere que no seamos soberbios, que no nos creamos tan importantes, que no necesitemos a otros. Por eso qué bonito el Evangelio de hoy, ese gesto de que Jesús dio el pan a los discípulos. Y los discípulos, efectivamente, ese mismo pan que reciben de Jesús, se lo dan a los demás. Podrían haber dicho, maestro, dánoslo tú directamente. No, Él quiso hacerlo así y lo sigue haciendo así. Eso quiere decir que Dios sigue queriendo que para que creamos en Él, creamos en la Iglesia. Dios quiere que la Iglesia esté en medio de los hombres. Dios quiere servirse de la Iglesia para revelar su buena noticia, para dar sus sacramentos, para vivir la caridad. Y claro, decía un padre de la Iglesia que nadie puede llamar a Dios Padre si antes no ha llamado a la Iglesia Madre. Y por tanto esa falacia de decir yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia, entonces no crees en el mismo Dios que nos mostró Jesucristo, que quiso servirse de sus discípulos para dar el pan.